En una época en la que el internet aún era una promesa para muchos hogares y las LAN parties eran la forma más intensa de competir, dos jóvenes programadores dieron vida a algo que sin saberlo cambiaría para siempre el rumbo de los videojuegos competitivos. Min Lee y Jess Clive, nombres que tal vez no te suenen tanto como los de las grandes estrellas de hoy, comenzaron una historia que sería contada una y otra vez en cada rincón del mundo gamer. Corría el año de 1999 y Half-Life, el exitoso juego de Valve, dominaba las listas de popularidad, pero algo faltaba, una experiencia que pusiera al jugador en el filo del caos, en una guerra directa entre terroristas y antiterroristas, donde un segundo podía significar la vida o la muerte. Fue entonces cuando nació Counter-Strike. Originalmente concebido como un mod gratuito para Half-Life, Counter-Strike fue librado en sus primeras betas el 19 de junio de 1999. Su creador Min Lee había estado trabajando en una serie de modificaciones caseras mientras cursaba sus estudios universitarios en Canadá. Con ayuda de Clive, quien se encargaba de la comunidad y de los sonidos del juego, el mod fue tomando forma hasta convertirse en algo que nadie había anticipado, una revolución. En cuestión de semanas, el mod se viralizó entre los jugadores de PC, debido a que las mecánicas eran simples pero adictivas. Dos equipos, objetivos definidos como plantar una bomba o rescatar rehenes y una economía interna que recompensaba a los jugadores según su desempeño. No había vidas extra, no había segundas oportunidades, solo tú, tu arma y tu habilidad. El éxito fue tan inminente que Valve, los desarrolladores de Half-Life, pusieron sus ojos sobre el mod. No tardaron mucho en contactar a Min y a Jess para ofrecerles algo que cambiaría sus vidas: adquirir el mod, profesionalizarlo y lanzarla como un juego independiente. En noviembre del año 2000, Counter-Strike 1.0 fue lanzado oficialmente bajo el sello de Valve. Fue el comienzo de una leyenda. Mientras muchos veían a los shooters como experiencias de campaña en solitario o como muchos enfrentamientos casuales en red local, Counter-Strike propuso algo distinto: una comunidad global que giraba en torno a enfrentamientos, la estrategia y la precisión. No bastaba con correr y disparar, aquí había que pensar, leer al rival y trabajar en equipo. En cibercafés de Corea, Rusia, Brasil o Estados Unidos, jóvenes pasaban horas entrenando en mapas como Dust, Inferno o Nuke. Cada uno de esos escenarios se convirtió en una especie de campo de batalla mitológico, con estrategias específicas, rincones para esconderse y líneas de visión que se estudiaban como si fueran fórmulas matemáticas. Pronto los torneos comenzaron a aparecer y en 2001 se celebró la primera Cybertel Professional League, que incluyó a Counter-Strike, marcando el inicio de su camino competitivo formal. Equipos como SK Gaming, Ninjas sin Pijamas o Mouse Parts comenzaron a forjar sus leyendas en estos eventos, y miles de jugadores soñaban con algún día ponerse una camiseta y representar a su país o a su equipo en un escenario mundial. Pero la historia no se quedó ahí. En 2003 Valve lanzó Counter-Strike 1.6, una versión que hoy sigue siendo adorada por puristas. Fue la edición que definió una era: estabilidad, balance, mods personalizables y una comunidad que crecía como fuego en un bosque seco. En muchos países de Latinoamérica como Argentina, México o Chile, Counter-Strike se convirtió en una especie de rito de iniciación para todos los jugadores de PC. No importaba si tenías el equipo más potente, lo que contaba era tu puntería, tus reflejos y tu conocimiento del mapa. Fue también esa época donde nacieron las primeras verdaderas estrellas del juego. Jugadores como Spawn, Forest o el brasileño Kogu comenzaron a ser reconocidos y seguidos como ídolos. Sus partidas eran grabadas, analizadas y discutidas por fanáticos que soñaban replicar sus movimientos. Con la evolución de la tecnología llegó Counter-Strike Source en 2004, con un nuevo motor gráfico. Aunque tuvo una comunidad sólida, no logró desbancar al legendario 1.6, que siguió dominando las competencias más importantes. No fue sino hasta 2012 cuando Valve lanzó Counter-Strike Global Offensive, mundialmente conocido como CSGO. Esta vez la historia cambió. Con el respaldo de Steam, torneos profesionales, soporte constante y una comunidad masiva, CSGO no solo consolidó la marca Counter-Strike, sino que la elevó a la cima de los eSports. El sistema de cajas, skins y economía virtual hizo que millones de dólares comenzaran a moverse dentro del juego. Jugadores como Simple, Siwo, Coldzera o Device se convirtieron en los nuevos ídolos de nuevas generaciones, mientras que torneos como ESL o IEM o los Majors de Valve reunían audiencias de millones de personas en todo el mundo. Las transmisiones de Twitch rompían récords, equipos como Astralids o Navi o Furia o G2 se convirtieron en emblemas del Counter-Strike competitivo. La escena se profesionalizó a niveles impensados: bootcamps, coach, analistas, estrategias milimétricamente planificadas y contratos millonarios. Counter-Strike ya no era solo un simple mod, era una industria. En 2023, Valve anunció Counter-Strike 2, una actualización gratuita que reemplazó a CSGO usando un nuevo motor gráfico, Source 2, con mejoras visuales, físicas y de red. La transición fue un paso lógico para mantener al título vigente sin perder su esencia. El cambio fue recibido con emoción, expectativa y especialmente por su promesa de mantener la esencia del juego, pero también renovarlo a una nueva era tecnológica. Lo más increíble de toda esa historia es que en el fondo Counter-Strike nunca perdió su alma. La misma tensión que se sentía en una partida en 1999 sigue estando presente en una final de Major en 2024 o 2025. El sonido de una granada cayendo cerca, el eco de la AWP
PvP al otro lado del mapa, el último jugador enfrentando 1 contra 2 con el tiempo en contra, todo eso sigue siendo Counter-Strike. Porque este juego no se trata solo de balas y mapas, sino de historias humanas, de comunidades, de pasión y de dedicación. Hoy, más de 2 décadas después de aquel mod casero hecho en una habitación universitaria, Counter-Strike es sinónimo de eSports. Ha resistido al paso del tiempo, las modas, los cambios de tecnología y el surgimiento de nuevos competidores. Lo ha hecho porque en el fondo capturó la esencia que va más allá de los gráficos o las mecánicas, la emoción pura del entretenimiento, el arte del disparo perfecto y la belleza del trabajo en equipo. Es un testimonio viviente de que a veces las leyendas no nacen en grandes oficinas ni con presupuestos millonarios. A veces solo hace falta una idea, una pasión desbordante y una comunidad dispuesta a abrazarla con fuerza. Y así con cada bala, cada headshot, cada clutch, cada victoria celebrada entre gritos y lágrimas, Counter-Strike sigue escribiendo su historia. Una historia que comenzó como un mod casero y que hoy es sin discusión una leyenda de los eSports. Gracias. Ya estoy pensando. Dicen que los grandes sueños nacen en silencio, que los momentos que cambian el mundo para siempre no vienen acompañados de aplausos, sino de murmullos. Fue así que surgió una idea persistente en la mente de alguien que simplemente no podía dejar de imaginar. No fue una idea brillante de una junta directiva, ni tampoco una estratégica de mercado bien planeada. Fue solo eso. Una chispa que prendió en la mente de un hombre que en la soledad de su departamento en Estocolmo buscaba crear algo libre, algo que fuera suyo y que quería compartirlo con los demás. Su nombre era Marcus Persson, aunque el mundo acabaría conociéndolo como Notch. Programador autodidacta, aficionado a los mundos generados por procedimientos, amante de los píxeles que no pretendían parecer reales y fanático de juegos como War Fortress e Infinimer. Fue precisamente este último llamado Infinimer el que lo inspiró profundamente. Aquel título desarrollado por Zachtronics presentaba un entorno multijugador con gráficos en bloques y mecánicas de excavación. Era un juego inacabado, casi crudo, pero tenía algo especial que muchos habían pasado por alto, excepto Marcus. Movido por esa sensación, en mayo del 2009 Marcus comenzó a construir desde cero lo que él mismo llamó una simple cosa para probar, un experimento vaya. La primera versión de Minecraft fue programada en Java, usando la librería Lightweight Java Game Library, la cual facilitaba la creación de entornos 3D de forma accesible. En solo unos días ya tenía un mundo compuesto por cubos tridimensionales, con texturas básicas y un sistema de generación aleatorio. No había historia, no había enemigos, ni siquiera había un objetivo, solo un terreno infinito y la posibilidad de colocar y quitar bloques. Fue así como el 17 de mayo del 2009 Notch subió la primera versión jugable a un foro llamado TIG Source. Fue allí donde los primeros jugadores lo descubrieron y quedaron cautivados por su extraña pero fascinante propuesta. A diferencia de los juegos convencionales que buscaban guiar al jugador, Minecraft ofrecía una libertad radical. Cada partida era un mundo nuevo, cada mundo era un lienzo en blanco y cada jugador era su propio arquitecto. Lo que hizo especial a Minecraft no fueron sus gráficos, que a muchos les parecían anticuados incluso para la época, sino su alma. El juego ofrecía un sistema de creación basado en bloques que podían ser recolectados y colocados uno por uno, permitiendo construir cualquier cosa, desde una pequeña cabaña hasta una réplica exacta del Taj Mahal. Todo piedra a piedra y todo con paciencia, visión y creatividad. Esa era la alma de Minecraft. A medida que la comunidad crecía, también lo hacía el juego. Marcus escuchaba cada comentario, cada sugerencia y lo iba agregando. Como nuevos bloques, introdujo los ciclos de día y noche y creó el sistema de crafting para combinar recursos, y asimismo añadió animales y criaturas hostiles como los temidos creepers que explotaban silenciosamente al acercarte a ellos, obligando a los jugadores a construir no solo con ambición sino también con estrategia. Fue así que en junio del 2010 Minecraft entró en la fase alfa. Marcus decidió vender el juego en su estado actual por menos de 10 euros, que en ese entonces fueron unos 9,95. No ofrecía una historia, ni gráficos modernos, ni mucho menos tutoriales, pero ofrecía algo que ningún otro juego daba: la capacidad de perderse por horas y de olvidarse del mundo real mientras estabas picando bloques durante horas. Las ventas superaron cualquier expectativa, ya que cada copia vendida era una promesa de que este universo tenía un futuro, y podríamos decir que logró este objetivo, ya que en su primer día de lanzamiento logró vender más de 1000 copias.
Aunado a esto, llegó YouTube, lo que le ofreció crecer aún más. Los jugadores comenzaron a grabar sus mundos, sus construcciones y sus aventuras. No necesitaban efectos especiales, solo bastaba con mostrar lo que hacían dentro del juego con sus manos digitales. La viralidad fue inevitable y uno de los primeros grandes impulsores fue el canal de Cianamers, y poco después surgieron otros gigantes como Captain Sparkles, Dayotcast y alguien menos conocido llamado PewDiePie. Lo que antes era un experimento solitario se convirtió en una comunidad mundial conectada por la creatividad compartida. Fue entonces que Minecraft se convirtió en un fenómeno, no por campañas de marketing, sino porque cada jugador se convertía en su propio narrador. No era solo un juego, era una herramienta de expresión como si fuera un diario personal en 3 dimensiones. Era como un universo infinito en donde cualquier cosa podía suceder. Y así llegamos al 2011. Marcus Persson fundó Mojang junto a sus compañeros Jacob Porter y Carl Mané. La empresa nació con un solo producto, pero con una visión inmensa. Poco después se unió a ellos Jens Bergensen, quien más adelante tomaría el liderazgo. Pero mientras tanto, Jens, conocido solo como Jeb, introdujo nuevas mecánicas como los encantamientos, los aldeanos con inteligencia artificial y las estructuras complejas como las fortalezas de Lent. Además, ese mismo año se celebró en Las Vegas la primera Minecon. Fue más que una convención, era un encuentro entre creadores y soñadores. Compañeros de todo el mundo se reunieron y algunos por primera vez en persona, tras haber compartido durante años sus servidores y mundos virtuales. Minecraft ya no era solo un videojuego, se había convertido en una comunidad global. Lo último que pasó ese año fue el 18 de noviembre del 2011, en donde se lanzó oficialmente la versión 1.0 de Minecraft. Entre sus novedades más importantes estaba la dimensión de Lent, un lugar oscuro habitado por el dragón del Ender, quien era el primer jefe final del juego. Esto marcaba el inicio de una narrativa simbólica dentro del juego, en donde ahora el jugador podía completar una aventura, pero el mundo seguía siendo abierto e infinito. Esto lo hicieron como una forma de reinventar el juego, pero sin perder la esencia que lo caracterizó. Así fue como Minecraft continuó con su expansión, con actualizaciones constantes. Se mejoraron los biomas, se introdujeron nuevas estructuras como templos, mansiones y ciudades submarinas. Además implementó el sistema de Redstone, que era una especie de circuito lógico dentro del juego, lo cual permitió la creación de mecanismos eléctricos que iban desde puertas automáticas hasta calculadoras funcionales. Lo más interesante de todo esto es que algunos jugadores llegaron a construir procesadores completos dentro del juego, llevando la lógica computacional al siguiente nivel. Uno de los experimentos más interesantes es el del canal Sam Yuri, que literalmente logró construir una computadora funcional dentro de Minecraft. Y lo más interesante de todo esto es que logró correr Minecraft dentro de esta computadora. Así que podemos decir que el canal Sam Yuri logró correr Minecraft dentro de Minecraft. Si les interesa ver este experimento, les dejo el video en la parte de la descripción. Pero continuando con este video, llegamos al año del 2014, en donde el destino del juego tomó un rumbo totalmente diferente, ya que Microsoft compró Mojang por $2.500 millones. Marcus Persson, agotado por la presión mediática y también la presión empresarial, se retiró. Fue un momento de incertidumbre para la comunidad, ya que algunos temían de que Minecraft perdiera su esencia, pero Microsoft, lejos de eso, apostó por mantener la versión original, apoyando el desarrollo bajo la dirección de Jens Bergensen, que podríamos decir que no fue el miembro fundador de Mojang ni tampoco el creador original de Minecraft, pero fue de los pocos que entendió la esencia y la filosofía que manejaba este juego. Pero entonces llegó el 2020, el mundo literalmente se detuvo y la pandemia encerró a millones de nosotros en nuestras casas. Durante este encierro, Minecraft se convirtió en un refugio de libertad. Era un patio de recreo digital en donde la soledad se transformaba en compañía y comunidad. Aquí se celebraron bodas, graduaciones y conciertos dentro del juego. Se crearon espacios para hablar, compartir, reflexionar y sanar. En ese mismo año, Reporteros Sin Fronteras construyó The Uncensored Library, una biblioteca virtual dentro del juego donde se podían leer artículos prohibidos por regímenes autoritarios. De esa manera, Minecraft se convirtió en una trinchera pacífica para la libertad de expresión. Y mientras todo esto sucedía, los creadores de contenido no se quedaron atrás, pero entre todos ellos brilló uno como pocos, Technoblade. Con su ingenio, su carisma y su talento se convirtió en un ícono para toda la comunidad. Lamentablemente, su batalla contra el cáncer, la cual era seguida por millones, dejó una huella profunda tras su muerte. Mojang le rindió un homenaje colocando una corona sobre el cerdo del menú de inicio. Una pequeña acción que parecía poco, pero decía mucho. Porque en Minecraft los héroes no mueren, sino que se convierten en leyendas. Y por si te lo preguntabas, el cerdito con corona que aparece en la película de Minecraft también es un homenaje a Technoblade. Hoy, a más de 15 años del lanzamiento inicial de Minecraft, ha vendido más de 300 millones de copias. Es el videojuego más vendido de todos los tiempos. Pero más que números, lo que realmente importa es lo que representa.
Minecraft es un espacio donde la creatividad no tiene límites, donde la lógica y la imaginación se encuentran. Un lugar donde nadie te dice qué hacer, solo te dan bloques y te dicen ve y hazlo porque el mundo es tuyo. Minecraft no cambió el mundo porque fuera perfecto, lo cambió porque nos recordó algo que habíamos olvidado, que todos, sin importar nuestra edad o habilidades, llevamos dentro la capacidad de construir, de imaginar y de soñar, y mientras haya personas dispuestas a colocar el primer bloque, Minecraft vivirá para siempre, porque más allá del código, más allá de los píxeles y más allá del éxito comercial, Minecraft es ante todo una invitación a no dejar de crear. Gracias. A veces el éxito no llega cuando lo esperas, no aparece cuando te sientes preparado ni cuando el mundo parece dispuesto a recibirte. A veces simplemente nace en silencio, crece en la sombra y florece cuando todo el mundo parece detenido. Ese fue el caso de Among Us, un juego que pasó 2 años casi en el olvido, sin prensa, sin ruido, sin público, hasta que el mundo entero tuvo que quedarse en casa. Y cuando lo hizo, Among Us estaba ahí esperándolos. Todo comenzó en 2018 cuando grandes estudios competían por el próximo gran éxito multijugador. Un pequeño grupo de 3 desarrolladores independientes formaban un estudio llamado Inner Slot. Forrest Wheeler, Marcus Bromader y Amy Liu no contaban con un presupuesto millonario ni con un equipo técnico amplio. Lo que sí tenían era una idea clara. Un juego social inspirado en clásicos como Mafia o Werewolf, donde la confianza sería el arma más poderosa y la mentira el arte más temido. El planteamiento era sencillo, un grupo de tripulantes navegaba por el espacio realizando tareas para mantener la nave operativa, pero había otro grupo de infiltrados que eran los impostores, cuya única misión era sabotear todo y eliminar uno a uno al resto sin ser descubiertos. Cada partida se convertía en un juego psicológico donde la paranoia y la duda y las traiciones definían quién sobrevivía. En su lanzamiento el juego apenas generó ruido, las ventas eran mínimas y los foros estaban vacíos. La mayoría de partidas ocurrían entre amigos que se organizaban para jugar manualmente, no había matchmaking automático ni servidores estables. Aún así sus creadores no lo abandonaron. A pesar de los bajos números decidieron escuchar a los pocos jugadores que creían en el proyecto, corrigieron errores y rehicieron partes del código, añadieron nuevos mapas e hicieron todo lo que podían con los recursos limitados que tenían. Pero llegó un golpe de suerte. Llegó el 2020 y la pandemia del COVID-19 cambió radicalmente la vida de millones de personas. El confinamiento impuso una distancia física sin precedentes. De un día a otro las aulas quedaron vacías, las oficinas cerradas y los espacios públicos en silencio. Y en medio de esa desconexión forzada surgió la necesidad desesperada de volver a hablar con alguien, de reír o simplemente de compartir algo, aunque fuera una partida en línea. Fue entonces cuando Among Us fue redescubierto, primero en Twitch a través de streamers coreanos y brasileños que comenzaron a mostrar sus partidas, y muy pronto los creadores de contenido hispanohablantes encendieron la chispa en nuestra comunidad, con Ibai, Auronplay, Rubius, Gref, Alexby, Io Juan, Rivers, Juan Guarnizo, entre otros. Todos ellos empezaron a organizar sus streams en vivo y cada uno aportaba su estilo de humor, sus enredos y millones de personas los acompañaban, no solo por el juego sino por las historias que se generaban en cada sesión. Las reglas simples y los controles accesibles y el caos emocional de cada partida hacía de Among Us algo completamente adictivo. Cada partida era una historia nueva y cada conversación en las reuniones de emergencia era un momento cargado de drama, humor y traición inesperada. Entre risas y acusaciones y malas decisiones, las personas volvían a sentirse conectadas unos con otros. La estética del juego también jugó a su favor. Personajes coloridos, sin rostro, acompañados de mascotas y con gorros personalizados. Fue una imagen simple pero adorable, capaz de generar empatía. Se volvió común ver memes, fanarts, canciones de parodia, disfraces y referencias por todos lados. Los términos como sus, derivado de suspicious, que significaba sospechoso, se volvieron parte del lenguaje cotidiano, usado incluso fuera del juego multijugador.
Cada nuevo stream se sentía una experiencia nueva y compartida, entre amigos, familiares o completos desconocidos. Se formaban grupos para jugar desde casa o no importaba si estabas a miles de kilómetros, a través de una llamada y una sala de Among Us volvías a estar cerca. El impacto cultural fue tan grande que incluso figuras públicas comenzaron a sumarse. Muchos consideran que el momento más simbólico fue cuando la congresista estadounidense Alexandra Ocasio-Cortez organizó una partida en directo junto a streamers de renombre para promover el voto joven en su país. Cientos de miles de personas la vieron jugar y así la política, el gaming y la cultura digital se cruzaron en una escena inesperada, con Among Us como el nexo entre generaciones. En su punto más alto, Among Us alcanzó más de 60 millones de usuarios activos diarios. Los servidores, que inicialmente no estaban preparados para semejante avalancha, colapsaban una y otra vez. El equipo de Innerslot aún pequeño trabajaba a contrarreloj y cancelaron la secuela del juego para enfocarse en el juego original. Lo hicieron no por estrategia comercial, sino por el respeto a la comunidad que estaban formando. Y así fue como llegamos a las nuevas actualizaciones, con roles adicionales como el científico, el ángel guardián, el ingeniero o el cambiaformas. Se rediseñaron interfaces y se lanzaron nuevos mapas, además se agregaron cosméticos y se amplió el número de jugadores por partida. También se adaptó el juego a consolas como la Switch, la PlayStation y la Xbox. Y la comunidad, aunque ya no es en su pico máximo, actualmente sigue viva y agradecida con Among Us, porque en medio de una pandemia que nos quitó tanto, Among Us nos dio algo fundamental. Nos dio una forma de estar juntos, y aunque con el tiempo otros juegos ocuparon los titulares, el legado de Among Us permanece, ya que se convirtió en parte de la memoria emocional de millones de personas, no por sus gráficos, ni por su tecnología, ni por su campaña publicitaria, sino por lo que provocó, por los momentos que nos hizo compartir y por los lazos que nos ayudó a reforzar. Among Us no tuvo que cambiar el mundo para brillar, solo tuvo que estar ahí cuando más falta nos hacía, y eso fue suficiente para unirnos cuando más separados estábamos. Gracias. Durante años, Agent fue uno de los proyectos más misteriosos y prometedores de Rockstar Games. Anunciado oficialmente en 2009 como una exclusiva para PlayStation 3, el título prometía una experiencia completamente nueva para la compañía detrás de sagas como Grand Theft Auto, Red Dead Redemption y Max Payne. Sin embargo, a pesar de su enorme potencial, el juego jamás vio la luz. Lo que debía ser una revolución en el género de espionaje terminó siendo uno de los casos más recordados de cancelaciones en la industria. La historia comienza mucho antes de 2009. De acuerdo a múltiples fuentes, el desarrollo de Agent inició a principios de la década de los 2000, probablemente entre 2003 y 2004, justo después del lanzamiento de Grand Theft Auto San Andreas y Manhunt. En ese contexto, Rockstar Games buscaba diversificar su catálogo y se propuso crear una IP completamente nueva, alejada del crimen callejero o del lejano oeste. La idea era construir una narrativa madura de espionaje ambientada en la Guerra Fría, con una historia de conspiraciones, asesinatos políticos y operaciones encubiertas. El estudio encargado del proyecto fue Rockstar North, el mismo que había liderado el desarrollo de los títulos principales de la saga GTA. Esto reforzó la ambición del proyecto. Agent no sería un simple experimento, sino un juego principal dentro de la estrategia a largo plazo para la compañía, es decir, tenían planeado sacar muchas más secuelas. En la E3 de 2009, Sony anunció oficialmente Agent durante su conferencia como una exclusiva para PlayStation 3. Jack Tretton, entonces presidente de Sony Computer Entertainment of America, declaró que el juego sería una experiencia que redefinía los videojuegos de sigilo y acción. El anuncio generó expectativas inmediatas. Rockstar no solía presentar juegos nuevos con frecuencia y una IP completamente inédita en manos del estudio más exitoso de la época llamó la atención de toda la industria. El juego, según se filtró en documentos posteriores, iba a estar ambientado en los años 70, en locaciones como Medio Oriente, Europa del Este y partes de Estados Unidos. El jugador asumiría el rol de agente secreto del gobierno estadounidense, envuelto en una trampa de espionaje clásico. Entre los elementos clave del gameplay se incluían asesinatos silenciosos, infiltraciones, uso de gadgets, conducción de vehículos bajo tensión y mecánicas de sigilo avanzadas que iban a ser diferenciadas de cualquier otro título de Rockstar hasta el momento. A nivel técnico, Agent debía aprovechar las capacidades de la PlayStation 3, especialmente del procesador Cell. Según ex desarrolladores vinculados al proyecto, esto presentó uno de los principales grandes obstáculos. La arquitectura del procesador y de la consola limitaba parte de las herramientas ya desarrolladas para PC y Xbox 360 y obligó al equipo a crear nuevos sistemas desde cero. Uno de los principales objetivos era alcanzar la fidelidad gráfica en nueva generación, con animaciones realistas, ciudades vivas y un sistema climático dinámico.
Durante los años posteriores al anuncio, Rockstar evitó mencionar públicamente el juego. La falta de información comenzó a levantar las sospechas y no era para menos. No se mostraban avances, no se liberaban imágenes ni trailers y mucho menos se ofrecían actualizaciones en medios oficiales. Algunos medios especializados comenzaron a especular que Agent había sido retrasado internamente o incluso reiniciado. Sin embargo, documentos filtrados en 2011 revelaron imágenes y artes conceptuales del juego, lo que confirmaba que el proyecto aún estaba activo y seguía en pie, al menos durante ese año. Estas imágenes mostraban escenarios detallados, vehículos antiguos, personajes con estética de los años 70, lo que recordaba el estilo de GTA 4, pero con un enfoque más sombrío y realista. Se hablaba de un sistema de físicas avanzadas, mayor verticalidad en los mapas y una inteligencia artificial diseñada para reaccionar dinámicamente a las decisiones del jugador. También se había considerado un sistema de cobertura y un combate cuerpo a cuerpo mejorado. En 2013, durante la transición de consolas hacia la generación de PlayStation 4 y Xbox One, no hubo ninguna mención de Agent. En paralelo, Rockstar lanzaba GTA V, convirtiéndose en uno de los videojuegos más exitosos de todos los tiempos. Internamente, los recursos del estudio comenzaron a redirigirse a GTA Online, cuya popularidad superó todas las expectativas posibles. Esto afectó directamente el desarrollo de proyectos paralelos, entre ellos estaba Agent. A lo largo de los siguientes años, Rockstar renovó varias veces la marca registrada de Agent, lo que dio esperanzas a algunos fans. Sin embargo, el silencio siguió siendo total, y en 2017, sin un anuncio oficial, la web oficial del juego fue retirada y la marca quedó inactiva. Finalmente, en 2018, Take-Two Interactive, la empresa matriz de Rockstar, abandonó de forma oficial la marca Agent. Legalmente, esto confirmó que el juego había sido cancelado sin que jamás se hubiera mostrado nada, ningún tráiler, ninguna demo y ninguna fecha tentativa de salida. Muchos analistas señalan que Agent fue víctima de varios factores. Por un lado, los enormes desafíos técnicos de trabajar en la PlayStation 3, sumado a un equipo con múltiples prioridades. Por otro lado, tenemos el crecimiento imparable de GTA Online, que absorbió gran parte de los recursos de desarrollo, por su rentabilidad y alcance. A esto se suma la cultura de secreto extremo que caracteriza a Rockstar, lo que hizo que incluso dentro del estudio pocas personas tuvieran acceso al estado real del proyecto. A día de hoy, Agent sigue siendo uno de los juegos más misteriosos que jamás se anunciaron oficialmente. Su concepto, sus imágenes filtradas y la reputación del estudio que lo respaldaban lo convirtieron en una especie de leyenda no contada. Muchos lo recuerdan como una oportunidad perdida, otros como una idea adelantada a su tiempo. Lo cierto es que nunca sabremos con certeza qué tan cerca estuvo de completarse o qué tan revolucionario hubiera sido. Lo que sí sabemos es que Agent representa una de las pocas veces en que Rockstar falló en llevar una visión hasta el final. Por eso, aunque nunca llegó a nuestras consolas, su nombre sigue vigente entre los fans más curiosos y los historiadores de la industria de los videojuegos.